Hablar de lo que uno quiere hablar es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la radio cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. Se viene un tiempo nuevo. Pero hay que decir qué Ecuador queremos. Presidente electo democráticamente, somos parte del pueblo. No tiene sentido, no tiene validez. En este país no se ahorra. Sostener la dolarización, el temor de perder, siempre puede estar presente. Lo mismo va a pasar en el 2016. Ese modelo debe de cambiar. Él ya dejó de ser un economista y ahora es un político. Construir la unidad. El gasto público eres tú, compañero. La gravedad del problema económico ecuatoriano. No alentemos demonios. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Muy buenos días a todos. La plataforma informativa de la radio cadena Democracia se complace en saludarles muy cordialmente con la presencia del señor doctor Lautaro Ojeda, del señor doctor Ernesto Pazmiño de la Defensoría Pública o Defensor Público, el respetable doctor Ramiro García, el presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Pichincha. Con ellos vamos a inaugurar esta revisión respecto de las rutas que están utilizando las redes del narcotráfico. Resulta ser un elemento importante para que ustedes se conecten con una realidad que nunca reflejará los verdaderos comprometimientos que la institucionalidad regional, por no decir de nuestro país, ha dejado de notar con este ámbito muy peligroso para nuestro país. Yo quiero que me permitan solamente expresar mi saludo al diario La Hora. Un poquito atrasado, pero está cumpliendo 34 años de actividades. Ellos inauguraron 2 añitos antes que este medio de comunicación, la radio cadena Democracia, que ya tenemos cumplidos 32 años. 2 años antes de lo que recordamos. Y recuerda el barco de la libertad que ha sido este medio de comunicación diario La Hora, en los años 80 precisamente. Carlos Vera Rodríguez, nuestro querido compañero, se encontraba en la cúspide del periodismo ecuatoriano, ¿sí? Sus entrevistas lo habían encumbrado a parecer más un protagonista antes que un antagonista con sus invitados. Su sello personal era un importante gancho dentro de un medio de comunicación impreso que la editorial Gráficos Nacionales Granasa se aprestaba a hacer circular en Quito y buena parte de nuestro país. Y desde la germinación de la idea hasta la cristalización corrió mucha agua bajo el puente. Granasa tenía 2 diarios en la ciudad de Guayaquil. Es bueno recordar la historia de estos medios. Tenía Expreso y tenía a un vespertino,
que también circuló en grandes cantidades y tuvo una época, El Extra, precisamente. Estos dos periódicos querían ampliar su cobertura con un vespertino tabloide, tamaño tabloide, en la capital de la República. Esta es la historia que redacta la directora adjunta de este periódico, la respetable Juana López Sarmiento. El principal de la empresa, Galo Martínez Merchán, estamos recordando esos días, decidió asentar su domicilio en la capital para dar impulso a este nuevo medio. La planta directiva estaba conformada, entre otros, por Carlos de la Torre Reyes, que en paz descanse. Él fue el primer director. Luego recordamos a Francisco Paredes en su condición de subdirector, al ingeniero Francisco Sáenz era el gerente y el compañero Carlos Vera era el editor. Pero Carlos ya se estaba destacando en los medios audiovisuales, pero también asumió esta responsabilidad que hoy la recuerda Juanita López. La tarea era francamente titánica, desde adquirir los equipos, seleccionar el lugar, buscar capacitar al personal, poner a punto la rotativa, formar un equipo de venta de publicidad, de circulación. Cada minúsculo detalle conllevaba una ardua tarea en simultáneo. Y esto es lo que estaba recordando. Yo le traigo a colación porque cuando uno comienza con una tarea de esta naturaleza sin los más indispensables apoyos, sino el apoyo de sus arrestos, de su energía, de su capricho por lograr objetivos de emprendimiento. La noche, se confundía de lo que recuerda Juanita, se confundía con el día en la edición de prueba. La maquinaria estaba en pleno funcionamiento, pero las mentes no estaban completadas con lo que significa pasar la página de un día a otro en un producto que nace y muere el mismo día. Si ustedes quieren conocer el resto de esta maravillosa historia de esfuerzo y tenacidad, primero feliciten al diario La Hora, convertido por este gobierno como el cuco, y felicitar a diario La Hora porque ha tenido fuerza, ha tenido coraje, ha tenido y ha expresado valentía en todas sus manifestaciones de medios de comunicación en libertad. Y bueno, la magia de contar el mundo al mundo lo ha tenido también este gran rotativo al que queremos saludarle en sus 34 años, un poquito retrasados. Hay mucha gente en este grupo, en este colectivo, que se autodenominan los cucos de la Revolución Ciudadana. Han tenido que librar una batalla abierta, contundente, y ahí saludamos a Juana López, la directora adjunta. Saludamos a Pablo Terán, queremos saludar a Alejandro Querejeta Barceló sería, ¿no? Él es españolísimo. Y luego a Garel Belalcázar, es un fotoreportero que lo hace de todo, lo quieren mucho en el grupo. Lo toman en cuenta también a Juan Camilo Escobar, a Damián de la Torre, a Carlos Celi, a Wilmer Molina. Le recuerdan y le agradecen la contribución durante estos 34 años y lo hace el mismísimo Luis Eduardo Vivanco, el editor general de estos tiempos.
este es boxeador peso pluma, dicen que es Luis Eduardo Vivanco. Le recuerdan a Jorge Imbaquingo, a Alexis Serrano, a María José Cruz, a Julia Guerra, a Orlando Gómez, a Consuelito Moreta, a David Almeida. Saludos a los compañeros Luis Cueva, el extraño de pelo largo, y a Javier Noriega, el editor en Quito. Saludamos a los 34 años con la venia de ustedes del diario La Hora, valiente rotativo que ha tenido que enfrentar un sinnúmero de intenciones de generarlo colapso, pero ahí han estado. Ustedes se olvidarán muy pronto de la contribución de medios que hemos vivido en busca de la libertad de expresión, en defensa de la libertad de expresión, y no saben de nuestras tenacidades y sufrimientos y complicaciones, en fin. Pero no es momento de lamentarnos de ese concurso, no. Ese concurso era inevitable, tenía que ser así, alguien tenía que responder, en fin. Ahí estamos, 34 años de La Hora. Nosotros cumplimos hace muy cortos días 32 años también de existencia. Y porque hemos tenido que luchar en un mismo escenario, en un ring complicadísimo, queríamos saludar a su principal, Francisco, un abrazo bien grande y muchas gracias. Ojalá el país alguna vez le agradezca todo lo que usted ha tenido que hacer por defender la libertad de expresión. Mil perdones a mis invitados, pero era necesario expresarle esta señal de congratulación y de felicitación a Diario La Hora. Yo quiero entonces ahora sí saludar a mis invitados, ya lo hice: Lautaro Ojeda, Ramiro García, Ernesto Pazmiño. ¿Qué rutas están utilizando las redes del narcotráfico y cuánta importancia tiene para nuestra seguridad de país? No es que esta es una nota que le ponemos de primera página en términos audiovisuales, ya en nuestro caso, sino que es este momento uno de los tormentosos nudos gordianos que tenemos que comenzar a desatar, porque este país lindo se nos va a ir de las manos el momento en que la mafia del narcotráfico y de todos los que le hacen compañía, juego y le disimulan con acciones o inercias, le disimulan su gran intervención, prácticamente destruyendo el capital humano, la juventud de gente del pueblo, de la clase media y de las clases altas también, que se dedican a la narcoactividad en todos nuestros países. Decía ayer el diario El Comercio que Galápagos se ha convertido en un punto estratégico para traficar cocaína. Estábamos revisando con el compañero productor Milton lo que las páginas de El Universo, entiendo que también el mismísimo Diario La Hora ha hecho un gran trabajo en este sentido. El Universo, estoy recordando tareas como la del diario El Comercio. Yo creo que todos los medios de comunicación, doctor García, hemos tenido que referirnos a cada día en donde los narcotraficantes han tenido un protagonismo singular. Y ahí ha estado nuestra policía, y ahí han estado todos los grupos élites de la institucionalidad de seguridad en nuestro país. Los narcos estaban usando avionetas, pero la poca capacidad, digamos, de carga les hizo abandonar ese vehículo de transferencia de la droga desde un montón de lugares que aluden a las costas colombianas, a las costas centroamericanas, pero más colombianas y ecuatorianas. Pero
¿En qué se ha convertido nuestro país? ¿En qué se ha convertido Guatemala? Se ha convertido Guatemala en el punto de llegada de la mayor parte de cargamentos de droga que salen por vía marítima desde nuestro país. Así está indiciado en los informes de los grupos élites del continente. Esto llega desde las playas ecuatorianas, dicen. Ya saben de memoria. Emisarios de organizaciones criminales mexicanas, especialmente de los carteles de los Zetas y del Pacífico, operan en este territorio centroamericano y reciben los grandes alijos de cocaína. Agentes locales lo admiten e incluso aseguran que actualmente el Océano Pacífico es el principal corredor para trasladar los estupefacientes desde Perú, desde Ecuador y desde Colombia. Pero me da la impresión de que son nuestras playas las que en lugar de ubicar en avionetas, ubican en nuevos inventos que ellos se han encargado de poner en el primer nivel comprobado de aparatos de movilidad para la droga. Tienen básicamente submarinos. Sí, son submarinos porque apenas pueden ser visualizados desde buques grandes o desde la aviación de los estados de Latinoamérica que les visualizan, pero a momentos. No sé cómo alguien nos podría explicar cómo es esto de transportar toneladas y toneladas a través de las rutas marítimas de droga. Ahí estamos, señoras y señores, y mis invitados tienen la palabra. Narcotraficantes también tienen sus rutas bajo el mar, dice otro estudio. Esto de la lancha rápida al Bigfoot. ¿Qué es un Bigfoot? Doctor, él ya había presentado, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, muy amable. Un saludo para mis compañeros de panel, Ernesto, doctor Lautaro. A ver, no es en qué se ha convertido el Ecuador. El Ecuador es un país de paso de droga desde hace muchísimo tiempo. Nunca fuimos grandes productores. La producción de droga en Ecuador es muy incipiente. La refinación de droga en Ecuador también es muy incipiente. La mayoría de la droga viene desde Bolivia y Perú. Algo también desde Colombia. Colombia, por estar un poquito más arriba y por tener dos costas, una pacífica y una atlántica, la mayor parte de veces el narcotráfico colombiano saca su producto directamente sin pasar por el Ecuador. No así Bolivia y Perú. Esto sucede desde hace mucho tiempo. Posiblemente bajó un poco cuando había la presencia de la base militar de los Estados Unidos. Pero más allá de esto, el tema es ¿a qué se debe? O sea, ¿por qué el negocio de la droga, primero, por qué genera tantos recursos? Y segundo, ¿por qué tiene tantos recursos para traficar? Usted ve que no solamente cuentan con avionetas, barcos, submarinos, es decir, todos los medios posibles para poder trasladar su producto hacia Centroamérica y de ahí pasar a los Estados Unidos. ¿Por qué llega a Guatemala? Por una sencilla razón, porque para ir a Guatemala no se necesita visa. Entonces cualquiera puede llegar a Guatemala y de ahí pasan a través de las mafias mexicanas, pasan el territorio mexicano, que también México es un país de tránsito, no es un gran productor de droga, pero como país de tránsito su importancia, digamos, para el narcotráfico es fundamental. Por eso la guerra que durante los 10 últimos años han venido liberando los carteles del narcotráfico, que ha bañado en sangre a México, y se debe simplemente a su proximidad geográfica con los Estados Unidos, que es el gran consumidor del producto. El proveedor número uno, comercialmente hablando, en términos obviamente del negocio del narcotráfico,
¿Es este momento nuestro país? No, ¿O no, es no, un no, corredor de tránsito exclusivamente? Nosotros somos un país de tránsito, pero claro, como país de tránsito tenemos una importancia fundamental para el narcotráfico también. Es decir, jugamos un papel preponderante en el tema. No somos grandes productores, pero por tener una larguísima costa, además poco vigilada, es proclive a este tipo de actividades y otras también, porque recordemos que, por ejemplo, el tráfico de personas por vía marítima también se hace de forma recurrente desde nuestras costas. Ahora, el tema es cómo enfocar el problema, o sea, cuál es el por qué. Pero no seguimos un poco explicando y descubriendo cómo son las rutas, las áreas de entrega. Bueno, ¿cómo funciona el negocio? Hace un ratito usted hizo referencia, por ejemplo, a las Galápagos. Sí. ¿Por qué las Galápagos son fundamentales? Las Galápagos, primero, están alejadas del continente. Segundo, tienen un enorme tráfico marítimo desde y hacia las islas. Es decir, usted va a las islas y encuentra cualquier cantidad de barcos. Entonces hay cualquier cantidad de medios para sacar. Teniendo en cuenta que cada año se anuncia la incautación de toneladas de sustancia. Más o menos, en promedio, lo que se coge es el 10% de lo que se produce. Lo que quiere decir que si nosotros por año estamos, digamos, deteniendo 6 o 7 toneladas de droga, 60 toneladas de droga, quiere decir que 600 salieron al mercado y 540 entraron al mercado, se venden en las calles. Entonces, no es por la vía de la represión o por la vía policial la receta que durante los últimos 30 años ha desangrado a América Latina, pues por donde se tiene que enfocar el problema. O sea, lo que le decía hace un momento, o sea, ¿por qué el narcotráfico es tan buen negocio? Y ahí lo primero que tenemos que pensar es, dentro del precio de la droga, ¿qué tan importante es el componente de represión? Es decir, la represión es la que le convierte en muchos de los casos en un buen negocio, ¿verdad? Y eso se lo está viendo, por ejemplo, en países como Uruguay, en donde se despenalizó no solamente el consumo, sino la producción de marihuana, inclusive en el gobierno de... ¿Qué pasó en Uruguay como resultado? Bueno, todavía seguimos evaluando, es decir, en principio hubo un aparente incremento del consumo de marihuana, que era obvio porque, claro, era de libre expendio, pero paradójicamente, al mediano plazo cayó el consumo de marihuana a niveles muy inferiores a antes de la permisión, es decir, a cuando era prohibido. Entonces, ya América Latina está buscando nuevas alternativas a la lucha contra las drogas, que no sea la guerra, entre comillas, contra el narcotráfico, que ha sido una receta de la cual además han vivido ejércitos y policías latinoamericanos y han vivido bastante bien. Entonces, sí, el Ecuador no es un país productor. Lo que produce, es decir, hay producción de droga, pero es una producción marginal, incipiente. Pequeña. Sí, no es un país de comercialización del consumo, si bien cada vez el consumo de drogas en el Ecuador es mayor. Hay un componente también que es fundamental, el componente monetario. Si usted es narcotraficante, ¿qué prefiere vender? ¿En soles o en dólares? Es lo obvio. segundo. Entonces, claro, también la moneda que manejamos, que es una moneda dura, le hace atractivo al mercado interno, pero es un mercado interno no representativo. O sea, el mercado, hay consumo de drogas, sí, el consumo de drogas es un problema, por supuesto, y hay que erradicarlo de las calles y de las escuelas, pero no es un gran consumidor. La importancia dentro de la red del narcotráfico del Ecuador radica en el paso, en la posibilidad de sacar del continente, sobre todo por vía marítima, y hacer llegar esto a Centroamérica. Sus conocimientos y sus conclusiones, doctor Lautaro Ojeda, bienvenido. ¿Cuál es su diagnóstico, doctor? ¿Por qué las Galápagos son en este momento indiciadas como escenarios en donde se está convirtiendo al archipiélago nuestro en uno de los territorios prácticamente que se va adueñando el negocio de la droga y del objetivo principal que hemos tenido desde muchachos
de considerar un patrimonio maravilloso para nuestro país y para nuestros hijos. Les estamos dejando un archipiélago cadáver en valores éticos, etcétera, etcétera. ¿Cómo usted sopesa lo que este momento constituye? Por ejemplo, la Floreana. Dicen que allí prácticamente es una estación de servicio para las embarcaciones que llegan y digamos, traspasan a naves más grandes. Se produce un espacio de distribución y más que todo se reabastecen, doctor. ¿Estamos involucrados en la parte más importante del negocio del narcotráfico en la región? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, y por buenos cierto, días. la participación. Me siento muy honrado con ustedes aquí. La participación de Ernesto y Ramiro. Yo no quisiera quedarme en el papel de cronista, que no lo soy, sino de analista, que creo que es importante hacer esa distinción. El cronista va digamos, relatando los hechos al día. Se supone que el analista debe tener una visión mucho más amplia, mucho más globalizadora. ¿Por qué comienzo señalando esto? Porque el caso de Galápagos, primero, no es sorprendente para mí. Esto responde a una nueva estrategia o a una estrategia de redefinición de territorios y rutas. Uh-huh. ¿Qué es lo que constata, digamos, los narcotraficantes? La limitación que tiene y las dificultades que tiene el transporte en avioneta, por ejemplo. La capacidad de una avioneta para transportar es muy limitada. Creo que 3 toneladas, ¿no? No, 1 tonelada. 1 tonelada. 1 tonelada. Y eso que se creería que sea una avioneta así muy poderosa, digamos, de lo contrario, mucho menos. Uh-huh. Pero bueno, eso por un lado. Por el otro lado, la parte territorial, que de alguna manera también hay un relativo control, y encuentra que lo fundamental realmente es el mar territorial. Hablemos del mar territorial, no solamente ya de Galápagos. Es decir, en síntesis, yo creo que hay un cambio de geopolítica, de estrategia de la droga, digamos de la droga, del narcotráfico. Y esto puede parecer extraño, no es que admiro, pero sí me llama profundamente la atención la capacidad de inteligencia que tiene el narcotráfico con todos los recursos económicos, etcétera, que le permite al día, digamos casi, saber por dónde hay que ir y por dónde no, qué es lo más fuerte, qué es lo más débil. Yo diría que ellos, no sé si ustedes recuerdan el famoso instrumento del FODA, ¿no es cierto? Convertir las debilidades en fortalezas, ¿no es cierto? Convertirlas en oportunidades. Uh-huh. Yo creo que son muy especialistas en esto. O sea, a ver, este es un lado, ese es un área, un territorio que es difícil realmente, busquemos otros. Uh-huh. La capacidad estratégica y de decisión de narcotráfico es impresionante. Uh-huh. Yo siempre menciono una cosa. Deben haber módulos de creativos, ¿no? Por cierto, porque además pueden contratar a quien quiera. Tienen una capacidad económica para contratar a todos los pseudo o intelectuales realmente. Pueden hacer lo que las universidades no pueden hacer. Pero evidente. O sea, comparado con la inteligencia, con las inteligencias orgánicas, digamos, son pálidos reflejos realmente. Para una universidad financiar un proyecto, por ejemplo, de submarinos, y eso es imposible. Claro. Para ellos, en cambio, un viajecito. Es decir, realmente hay que pensar en ese sentido. Yo diría no solamente la capacidad estratégica, sino empresarial. Yo siempre suelo poner un ejemplo que para mí es paradigmático. Para redefinir la situación de organización territorial no solamente en el Ecuador, sino en América Latina, para el caso de la descentralización, por ejemplo, y de la desconcentración, se ha requerido 5, 10 y 15 años. Los jefes del narcotráfico redefinen eso en una semana. O sea, toman una decisión en una semana. A ver, aquí hay una concentración de poderes en las élites. ¿Cómo descentralizamos? ¿Cómo desconcentramos? Hay territorios que realmente se han vuelto difíciles. ¿Cómo realmente cambiamos de territorios? Entonces yo creo que hay que verlo en ese sentido. Es decir, en otros términos,
Los traficantes están conscientes de que la imagen icónica, que era realmente el avión, ya no lo es, sino el mar territorial. Y dentro de eso, las fronteras norte, sur, etcétera, sí, son importantes, pero no tan importantes realmente como lo es. Digamos. O sea, el comprometimiento potencial que haya adquirido en época de campaña inicial el señor presidente Correa, a él le atribuyen haberse puesto de acuerdo con sus amigos del norte, de haberles comprometido a acabar con el, a nombre de la soberanía naturalmente, acabar con la contribución de los gringos, con sus plataformas de investigación y de defensa, como que fuera territorio de ellos y todo lo demás. De eso, ¿usted cree que se aprovechó o se aprovecharon los grandes núcleos que tienen que ver con el negocio y le dijeron con igual inteligencia, con igual creatividad, le dijeron, mira, el problema que tiene el negocio es lo que tenía antes, como es instalado la Unión Americana en nuestras costas y en las costas colombianas? Yo no le daría realmente mayor peso a eso. Yo creo que la situación es mucho más grande. Es más, le dejaron al negocio libre de cualquier control, de cualquier verificación. ¿Usted cree que el control en que se hacía... ¿Cómo se llamaba esa tecnología que tenía instalada Estados Unidos y que a la final, a nombre de la soberanía, tuvieron que abandonar pero usted América Latina? Sí. Usted menciona los acuerdos, digamos, del presidente con Colombia. Colombia abrió realmente, sí, permitió que haya nuevas zonas de control y más. Ecuador limitó y habría que ver realmente cuánta, y no conozco, yo no tengo una evaluación cuantitativa, qué significó la manta, digamos, en ese sentido. Yo creo que realmente sí fue importante, pero no en la magnitud como mencionaba. O sea, usted le subestima la base de Manta, que es a lo que me estoy refiriendo yo precisamente. No tanto subestimo, sino que digo que su aporte realmente fue mínimo. No es mayor, no sé, es difícil a veces los calificativos. Ya mencionaba Ramiro, ¿no es cierto?, cuánto se captura acá, digamos, un 10, alguien habla hasta de un 20%, digamos eso, ya, pero estamos hablando de que son 60 toneladas hasta lo que va del año, y son 400 o 500 las que pasan por acá. Por lo menos. Por lo menos. Entonces estamos hablando no solamente de tránsito, sino de bodegaje, y eso yo creo que es importante destacar. Además de tránsito, de bodegaje, y también ahí creo que no hay que subestimar el aumento del consumo interno. A mí me ha llamado mucho la atención de cómo hay datos, no sé hasta qué punto confiables, pero hay datos que señalan que una tercera parte de esa droga ya está dirigiéndose al consumo nacional. Habría que ver realmente, la cuarta encuesta realmente refleja eso. Yo dudo, de la confianza. Pero en todo caso... El Ecuador consuma 200 toneladas al año de droga. No, de las capturadas. Claro. De las capturadas, digamos que se... Pero esos datos realmente yo creo que habría que verificar, porque, y ahí viene otro tema. ¿Quiénes están estudiando seriamente este problema? Yo vengo del mundo académico y realmente a mí me entristece, salvo por ahí Flaxo y más que hace algún trabajo, realmente el desinterés, ¿no es cierto? De levantar datos. El desinterés en estudiar este tema, pero no solamente eso, sino que como ya se mencionaba, esto cuesta. O sea, armar equipos de investigación y más, eso tiene costos muy altos. Yo he tenido la experiencia de intentar hacer una encuesta, por ejemplo, de victimización y de percepción de la seguridad. Esa está costando por lo menos 60 a 100 millones de dólares. Acá, en Colombia, en Perú cuestan 200 millones. ¿Cuánto se asigna realmente a investigación? Entonces, lo que tenemos nosotros son pero indicadores... Usted está hablando de un crédito stand-by del Banco Interamericano de Desarrollo. Hablamos de 100 millones de dólares. ¿En qué se pueden ir? No, fueron 10, pero fue, a ver,
concretamente para el tema de drogas fueron 10 millones que el Ministerio del Interior estuvo manejando parcialmente. No conozco sus resultados. Sí, pero además son, perdón, Lautaro, sí, que te interrumpa, pero además, ¿dónde están los estudios? ¿Dónde están las investigaciones? ¿Y por qué no lo ponen a conocimiento del mundo público, académico, por lo menos? Exactamente. Es decir, miren, quienes nos dedicamos a investigar esto, uno de los principales problemas que tenemos es el acceso realmente a la información. Hay fuentes que son oficiales y deberían ser públicas, pero para conseguir esa información realmente se requiere meses si logra hacerlo. Yo tengo experiencias en ese sentido de haber hablado con responsables. ¿Y por qué la coincidencia desde el momento en que la base de Manta fue despejada, por así decirlo? El negocio se amplificó, se amplió en Ecuador ostensiblemente. ¿O eso también es No, yo diría que el negocio ya tiene una trayectoria ya mucho más allá de eso, digamos. Veamos qué dice Defensoría Pública. El negocio es tan grande, el negocio es tan grande que supera realmente presupuestos nacionales. Es decir, hay que darse cuenta de eso. Y no es que lo demanda... Entonces estamos perdidos. Ustedes se dan por perdidos. No, la lucha es por otro lado. Exacto. Lo que está perdida es la guerra, y eso es bien claro. Yo creo que Obama en ese sentido fue muy oportuno decir, se perdió la guerra. ¿Y qué significa perder la guerra? Que todas las estrategias que tenían que ver realmente resultaron con inútiles. El enemigo, digamos. De eliminación. Tuvieron que cambiar, ¿no es cierto? Por lo tanto, el fenómeno, yo no le pondría antes y después de Manta. Yo diría que Manta fue un episodio, ¿no es cierto?, que tuvo su influencia. Que tuvo su cierta influencia, pero no más de eso. El tema es un tema de estrategia general, de cambio de territorios y rutas, que no es una novedad acá, es una novedad continental, es una novedad, digamos, mundial, global, etcétera. El retiro de la base de Manta fue un compromiso de gobierno, es lo que hemos leído reiteradamente. Y no es que se necesita ser valiente para aseverar lo que estoy diciendo, eso está escrito en un montón de crónicas de interpretación. Y esta comparación que se hace estadísticamente incluso de lo que fue el negocio con la base de Manta a lo que es ahora el negocio sin la base de Manta, ¿es un invento de los gringos o de una institucionalidad que no ha podido, digamos, reemplazar lo que hacía mal o bien la base de Manta? Todo esto en la interpretación y en el diagnóstico de la Defensoría Pública le encargamos al doctor Ernesto Pazmeño. Doctor, bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias licenciado Rosero por la invitación, un saludo a quienes nos escuchan, un gusto compartir este panel con el doctor Lautaro Ojeda y Ramiro García. Primero, quisiera hacer una aseveración para entrar a la pregunta. ¿Por qué existe narcotráfico? Claro. ¿Y por qué cada vez el narcotráfico se va fortaleciendo? Mucho más. El prohibicionismo, la ilegalidad de la droga es lo que genera narcotráfico. Y el narcotráfico provoca poderosísimos intereses que impiden establecer nuevas estrategias para combatir el narcotráfico. Yo estoy convencido de que mientras Estados Unidos no cambie su posición, seguirá habiendo droga en el mundo, el negocio será cada vez más rentable, el capitalismo se seguirá fortaleciendo, principalmente el capitalismo norteamericano del dinero proveniente de este negocio sucio. Sabemos de que en Estados Unidos hay más de 5,000 billones, le estaba leyendo a James Petras, de dinero sucio proveniente del narcotráfico, que genera una aparente economía saludable, un sistema capitalista que va avanzando aparentemente con este dinero sucio del narcotráfico. La gran cantidad de dinero proveniente del narcotráfico está en los principales bancos de Estados Unidos. Por lo tanto, a ellos no les interesa este combate y nos mandan a los países de América del Sur a que nosotros pongamos los muertos, como ya se ha dicho muchas veces, a que acá metamos a la cárcel a todos los pequeños microtraficantes, llenemos las cárceles de los eslabones más débiles. De consumidores. Y de consumidores principalmente. Mientras allá
poco o nada han hecho. Es una primera afirmación. Segundo, toda política pública contra las drogas, contra el narcotráfico, tiene dos objetivos fundamentales: disminuir el consumo y acabar con el mercado ilícito. Y esto no se ha hecho. Cada vez hay más consumo y cada vez las redes del narcotráfico son más organizadas, como usted ha dicho. Por eso se van fortaleciendo nuevas rutas para sacar las drogas. Ecuador tuvo una postura muy interesante, muy progresista inicialmente con el gobierno del economista Rafael Correa, y yo lo he dicho muchas veces. Hubo mensajes muy fuertes en este tema. Lo primero que, aduciendo una actitud soberana del Ecuador, expulsó a la base de Manta, sacó a los gringos de la base de Manta. En segundo lugar, luego de eso se estableció un indulto general a las mulas del narcotráfico. De menos de 2 kilos. Hasta 2 kilos, mire, 2 kilos. Ahora se mete a la cárcel por 1 gramo. Por 1 gramo. En el 2008 se liberó por 2 kilos. Ahora por 1 gramo, 2 gramos. Hay un cambio total en las políticas públicas. Perdón, ¿negativo o positivo? Para mí negativo totalmente, pero sin duda claro. Totalmente negativo. Ha sido regresivo, pero total. Exactamente. Claro. Vale la pena aclarar eso. Sí, por supuesto. ¿Por qué hay esta diversificación, este cambio en las rutas del narcotráfico? Ya hay algunas investigaciones que se han manifestado. Yo creo que hay 3 razones fundamentales. Porque cada vez los narcotraficantes, estos carteles tan organizados, tan poderosos, que tienen tanta tecnología, tantas armas, van utilizando estas nuevas rutas. Usted ha manifestado el caso de Galápagos, y ya lo han dicho los compañeros Lautaro y Ramiro. Galápagos tiene una ubicación geopolítica estratégica para llegar con mucha facilidad a las costas de Centroamérica y a las costas de Estados Unidos. También se ha hecho una afirmación aquí que es real. La droga se produce en América del Sur y la droga se consume en Estados Unidos. Es decir, el eslabón se completa con Centroamérica. Toda la droga pasa por Centroamérica, la mayor cantidad de droga por Centroamérica. Hay el triángulo famoso, este triángulo de Guatemala, Salvador y otro país centroamericano, que son los que receptan la droga y lo ingresan a Estados Unidos. Se debe a 3 causas fundamentales de esto, quiero explicar. Primero, la diversificación de los mercados. Lamentablemente el petróleo va bajando de precio, pero la droga va subiendo de precio. Esto también se debe a esas actuaciones bajo la mesa de las grandes organizaciones criminales, que hace que las rutas quieran incidir en una especie de división o repartición de los mercados. En segundo lugar, vemos, por ejemplo, en este primer tema de la diversificación de los mercados, que los carteles mexicanos se han convertido en una estrategia fundamental en este tema, y se están convirtiendo en lo que están llamando algunos investigadores el tapón criminal, porque estas redes mexicanas son las que están exigiendo licencias, cuotas a otras organizaciones criminales para que pase la droga, las armas y hasta los migrantes a Estados Unidos. El negocio es redondo. ¿Ellos tienen capacidad de intercepción también? Total capacidad, claro. Total capacidad. Están con una tecnología muy avanzada. El otro día leía de cómo en estas embarcaciones utilizan, se me va el nombre técnico que utilizan, de estas fundas que lo pueden lanzar al mar, tienen unos mensajes que envían para que otras embarcaciones los ubiquen y que sigan avanzando en la ruta. Es como acabamos de ver los olímpicos, la carrera con postas, ¿no? Pasa a un lado, el otro toma la posta, ¿sí? Y tienen rutas ya claras, ¿no? En segundo lugar, esta diversificación de las rutas se produce también por el aumento, aunque no lo crean, esto de los controles en la frontera de Estados Unidos. Está generándose mayores controles. Yo siempre criticaba por qué en Estados Unidos no controlan sus fronteras. Si Estados Unidos tiene tecnología que puede detectar el movimiento de un ratón en el desierto de Sahara, ¿cómo es posible que no puedan detectar el ingreso de la droga a sus mercados?
Les conviene que haya droga al interior de sus mercados, por lo que acabamos de hablar. Pero ahora hay mayores controles. Yo me pregunté por qué. O sea, ¿se sustenta su sistema financiero en el negocio de la droga? Negocio. Hablemosle claro a la ciudadanía, no tanto. No exactamente, es decir, es un componente, ¿verdad? Pero no es que la economía americana está sustentada en exclusivamente, no es un componente que fortalece la economía. Es un componente. Usted dele un porcentaje, y yo no García. sé si fortalezca o no. No. Yo creo que más bien debilita. Yo creo que ese tipo de dineros debilita una economía. Claro, uno dice, bueno, pero es que hay una cantidad de ingresos de divisas. Primero, Estados Unidos es un país consumidor. Lo que quiere decir que la droga que se consume se paga y muchos de esos dólares salen y se van a los países latinoamericanos. Es decir, no es mucho lo que se reinvierte dentro de los Estados Unidos. Vale la pena precisar eso. El precio, digamos, en el productor es, que, digamos, si recibe apenas el 10%. Así es. El resto se va por otro lado. El resto es comercialización. Y tiene que ver con el circuito financiero y corrupción. Claro. Sobre todo corrupción. Entonces yo creo que hay que cambiar un poco, los paradigmas que se manejan sobre ese sentido e incluir otros realmente, ¿no es cierto? Yo creo que es importante ver cómo Estados Unidos va disminuyendo el consumo. Estos son los últimos datos importantes. Y en cambio, Brasil ha subido al segundo nivel, al segundo punto, digamos, opuesto, al segundo opuesto, de consumo. Sí. Entonces, creo que hay que tener en cuenta eso, las estrategias que significan eso. Y finalmente, ya que... Perdón, interrumpí. El papel de los contenedores. Hay un estudio hecho realmente por el The Economist en el 2012 que señala que allí se pasa el 90% posiblemente o un porcentaje alto de droga y que esta es inspeccionada apenas el 2% de los contenedores en el mundo. Entonces ahí está un nuevo ámbito, digamos, que no ha salido mucho a la luz, pero que creo que hay que tener en cuenta. Disculpe que además una cosa, discusiones como esta, donde desde lo académico, institucional, se enfoca el tema, desnuda también el discurso tramposo que está alrededor de las drogas, porque usted verá, por ejemplo, que cuando agarran una cantidad X de droga, sale un policía y dice, esto en las calles de Nueva York costaría $2 millones. Sí, pero eso es más o menos como decir cuánto cuesta producir una cebolla y cuánto cuesta esa cebolla ya metida en una hamburguesa del McDonald's, ¿no? O sea, son los precios totalmente diferentes. Así es. Entonces, claro, lo que dice Lautaro, el productor de droga latinoamericano recibe un 10% del precio final de venta en calle. Correcto. Lo que quiere decir que el otro 90% es comercialización, seguridad y un altísimo componente de corrupción estatal de los diferentes países, tanto de los productores, de los de paso, como de los países que acogen el producto final, digamos. Así que eso hay que dejarlo claro. Entonces, obviamente, si se va a pensar en estrategias de lucha contra el narcotráfico, se tiene que pensar no cómo eliminar físicamente al productor, que es como se ha enfocado los últimos 30 años, sino cómo eliminar esos componentes del precio que lo hacen jugoso. Porque imagínense, si usted produce un producto que cuesta $10 y que lo termina vendiendo en $100, pero obviamente que va a ser buen negocio y siempre, no importa cuántos encarcelen, siempre va a haber quien esté dispuesto a asumir el puesto. Doctor Pazmiño, el efecto multiplicador de este negocio es gigantesco para que una embarcación de estas que se llaman semisumergibles o algo por el estilo cueste $1 millón. Una embarcación de estas, según el reporte de la prensa de América Latina, cuesta $1 millón. Pero ese monto se paga con tan solo una pequeña parte del cargamento que es capaz de transportar. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué efecto multiplicador? Muchos dirán, eso es un invento. ¿Cómo el negocio o los mismos narcos que están establecidos en algún punto, digamos, del negocio? Porque ¿cuántos puntos tiene el negocio? También sería que nos adviertan ustedes o nos enseñan, nos instruyan ustedes
se ha logrado detectar, pero dicen que un capitán de un sumergible o semisumergible que cuesta $1 millón, el rato que llega con el cargamento a buen destino, se ha ganado $75,000 por viaje, solo el capitán del barquito. Eso es lo que publican compañeros de los medios impresos. Estamos hablando de un negocio imbatible en términos del componente de la rentabilidad que produce. Entonces, resulta que esto acabará con la sociedad porque no hay cómo enfrentarle con otra forma de lucha que les pido también ustedes tengan en su análisis la posibilidad de combinar al tiempo que nos dicen que esto está ocurriendo, ojalá nos puedan decir qué es lo que habría que hacer. Usted tiene la palabra, defensor. Gracias. Les agradezco la aclaración que hicieron los compañeros en las afirmaciones que estuve yo realizando. Sí, ya hemos reiterado, creo que todos, de que el negocio es tan lucrativo, tan grande, el negocio del narcotráfico es inmenso, mueve millones de dólares, que gastarse $1 millón en un sumergible es poca cosa, ¿no? Poca cosa. Pagar a un capitán del sumergible que lleve un cargamento, $70,000, $100,000, es poco dinero para lo que realmente ganan los carteles del narcotráfico. Y este negocio se va haciendo más lucrativo por el prohibicionismo. Por lo tanto, lo que usted nos pide, ¿qué hacer? Lo importante es cambiar las estrategias. Cambiar las estrategias. Yo luego le voy a dar las cifras, las estadísticas de la propia policía, porque las otras que nosotros manejamos, los que estamos alguna cosa investigando, tenemos otra información, pero para no alterar las cifras, voy luego a hablar con usted las cifras de las toneladas, la cantidad de incautación que se ha hecho en el país en el año 2014, 2015 y 2016. Pero lo más grave, la cantidad de presos también que existen luego de estas incautaciones. Porque todo se valora en base a dos cosas, licenciados y ciudadanos. El tema de la lucha contra las drogas se valora en dos parámetros. Uno, la cantidad de droga incautada y segundo, la cantidad de presos. Pero no se valora qué ha pasado con esa droga incautada. ¿Ha mejorado las circunstancias de nuestra juventud? ¿Ha mejorado el sistema económico en el país? ¿Ha mejorado las relaciones sociales en el Ecuador? No. Solo se ve, sin duda, por ganar medallas o ganar reconocimientos internacionales, cuánta droga incauto y cuánto se ha metido a la cárcel. Por lo tanto, la estrategia es la equivocada, ecuatorianos. Mire, acabamos de regresar de la reunión de las Naciones Unidas sobre el tema específico de drogas, el famoso llamada UNGAS 2016, que se realizó en abril en Nueva York, donde yo fui formando parte de la delegación ecuatoriana sobre este tema. Y las decisiones, la resolución, las conclusiones de UNGAS son totalmente claras. La estrategia de represión, la estrategia de guerra está agotada, está equivocada. Hay que buscar nuevos mecanismos para acabar con este negocio. ¿Y plantearon aquello? Está planteado, está en las resoluciones, documento público. ¿Y podemos conocer una partecita de ese recambio? El cambio, por ejemplo, es el cambio fundamental es abandonar el tema de represión, abandonar el tema de guerra, menos cárceles para esto, salidas alternativas para los pequeños vendedores, para los microtraficantes, para los consumidores, despenalizar el consumo totalmente, establecer salidas más humanas y la reducción de daños que se llama. Lo que está haciendo, por ejemplo, en América, Uruguay, lo que ha hecho en Europa, Portugal, lo que ha hecho Holanda, pueden ser mecanismos que nos permitan establecer nuevas estrategias. Ya lo dijo Ramiro. Mire, en Uruguay, con la política de despenalización del consumo y la regularización del mercado en el tema de marihuana, en lugar de incrementar el consumo, ha disminuido. Claro. Entonces, esa ya es un mensaje que tenemos, una experiencia práctica que regulando el mercado disminuye el consumo. Yo decía al licenciado Rosero de que una política pública contra las drogas tiene esos dos objetivos: disminuir el consumo
y acabar con el mercado ilícito de los carteles. No estoy yo abogando porque la gente consuma, por Dios, que no se entienda eso. Lo que estoy tratando de decir es que hay mecanismos más eficaces que la represión, que la guerra contra las drogas para cumplir estos dos objetivos, reducir el consumo y acabar con el mercado ilícito. Para acabar con las drogas. No se va a acabar. Hay un libro que se llama Un mundo con drogas. Bueno, nunca ha existido un mundo sin drogas, para empezar. Siempre habrá drogas. Es decir, el consumo de sustancias alucinógenas y estupefacientes siempre tiene una raigambre ancestral, especialmente en nuestros pueblos ancestrales. Claro, de hecho, mire usted, que la cultura chavín de Huantar, en Perú, logró mantenerse durante 8 siglos sin ejército, en un territorio totalmente marcado por el belicismo y por las confrontaciones internas, alrededor de un rito religioso que se basaba en el consumo de estupefacientes. 8 siglos duraron. Entonces, claro, ese es un tema, el uso de sustancias por parte de nuestros pueblos ancestrales, eso es histórico. Ahora, el tema es cómo baja. A ver, una cosa es un mundo sin drogas, que es una utopía, y otra cosa es un mundo sin narcotráfico, que eso sí podemos plantear, ¿verdad? Que son dos temas diferentes. Entonces, claro, ¿cómo hacemos para reducir el narcotráfico? Todos queremos las drogas. No incautar las drogas. Entonces, todos hacemos. Ustedes resumen a una inercia de tal envergadura que va mucho más allá. Que incautar las drogas. Perdone que me ponga en ese punto exagerado. Sería muy reduccionista plantearlo así. Claro. Eliminar los componentes que hacen que el narcotráfico sea un tan buen negocio. Es lo primero que a ver. Si es que un producto que cuesta producir 10 se vende en 100, es un gran negocio. Si logro de esos 90 que no son parte de la producción, reducir 40 o 50, entonces voy a hacer menos atractivo el negocio. Así de sencillo. Este es un problema de pérdidas y ganancias, es un tema comercial de mercado purito. Ahí sí ahí en el narcotráfico sí funcionan las reglas del libre mercado, pero salvaje. Entonces, claro, es un problema de cuánto cuesta producir versus cuánto cuesta vender. Entonces, ese precio adicional al de la producción, ese sobrevalor, se tiene que reducir. Y si se logra reducir, evidentemente se le va a hacer menos atractivo al negocio del narcotráfico. ¿Y cómo está Uruguay regulando el tema del narcotráfico, evitando que exista narcotráfico? Regulando el mercado, o sea, quitándole a los carteles el mercado. Además, el mercado negro. Perdón que ponga un tema súper polémico, regulando la calidad también. También la calidad. Porque ese es el otro tema. El prohibicionismo, por ejemplo, hace que la droga que se vende sea de mucho menor calidad que la que se debería. Y eso es lo que produce la mayor cantidad de daños contra la salud. Así es. Estaba viendo el otro día un análisis médico que decía que por cocaína pura no hay manera de darse con sobredosis. El problema de la sobredosis es los químicos que le meten ahí para completarle, ¿no? Las mezclas. Entonces, claro, incautan una cantidad de droga y lo que hace el narcotraficante es mezclarle. Es decir, más o menos como vender, para que se entienda un poquito mejor, como vender leche con agua. ¿Verdad? Para hacerle un poquito más de mayor cantidad. Claro, en este caso, a la cocaína se le añaden otro tipo de productos que son los verdaderamente nocivos, más nocivos que la cocaína. Sí. A ver, hay una pregunta que nos hace. ¿Quiénes son los que determinan el precio de la droga, la calidad de la droga, la demanda, la oferta, dónde van a vender, por qué rutas van a tomar? ¿Quiénes determinan? Los carteles. ¿Cómo llega la droga del microtráfico a Quito, para ponerle un ejemplo de escenario local? A Quito y Guayaquil. Lo dijo Ramiro. ¿Cuáles son las rutas? Vienen por el norte, inequívocamente. Ecuador no es productor. Ecuador no es productor de drogas. Por el sur. De lo que se conoce, la droga viene por el norte desde Colombia y por el sur desde el Perú. Claro. Perú y Bolivia. Entra y llega con toda facilidad. La heroína a Guayaquil no se queda en Quito, por ejemplo, la heroína no se queda en Quito, pasa directo a Guayaquil. Llega a Quito también por la provincia de Sucumbíos, de lo que leía algunos reportajes de incautaciones, una gran cantidad están incautando,
pero ya cuando los camiones con drogas llegan a Quinindeo, llegan a Esmeraldas, y pasan con toda tranquilidad todos los controles, las carreteras Usted es defensor del país. de la gente, doctor Pazmiño. ¿De qué depende el tipo de droga, la gravedad o los componentes de una droga más peligrosos para la salud? ¿Por qué van a dar al litoral, especialmente a la ciudad de Guayaquil? Es lo que quiero entender de lo que usted menciona. Sí, yo estaba hablando hace un momento de que los controles que está ejerciendo Estados Unidos para el ingreso de la droga está provocando la diversificación de los mercados, está provocando nuevas rutas, y también esto está generando un impacto bastante complicado, que es de que una gran cantidad de droga que estaba prevista para la exportación se está quedando ahora se deja para el consumo interno. Claro. Y principalmente, por ejemplo, en Brasil el crack, y en Ecuador la heroína, principalmente en Guayaquil. Es un problema exclusivo de Guayaquil, no es un problema de Babahoyo, no es un problema de... Es en Guayaquil el uso de la heroína. Y lo peor, esta droga degradada, como dice Ramiro, con unas mezclas que es las que provoca esos problemas. Por ejemplo, aquí en este libro que se llama Un mundo sin drogas, de Emilio Ruchansky, él nos dice, yo no conozco que en Argentina alguien haya muerto por una sobredosis de marihuana. No. Nadie. Ni pero hay miles de personas que mueren por sobredosis de alcohol. Claro. Hay millones de personas que mueren por cáncer pulmonar por el uso abusivo del tabaco. Claro, si usted se toma 2 litros de whisky solo, seguramente le va a dar una intoxicación. Pero además, con seguridad va a terminar en la clínica. Claro. ¿Verdad? Y puede terminar muerto. O en el cementerio. Claro. En cambio, para morir con marihuana debería meterse en un barril lleno de marihuana y prenderse fuego adentro, porque no hay manera que por la vía de la marihuana se dé una sobredosis mortal, ¿no? Creo que lo que estamos haciendo en este momento no estamos justificando, fume nomás que no le va a dañar. No, eso no es. Sino que si es que vamos a poner en una balanza y vamos a decir, bueno, a ver, el bien jurídico que estamos protegiendo es la salud pública, bueno, entonces tenemos que empezar a preguntarnos por qué son prohibidas algunas sustancias que son menos dañosas que otras que son legales y que se venden en el supermercado. Claro. Usted compra en la esquina el licor, el tabaco, y son más perniciosas que la marihuana. El problema es que es el negocio. Digo que la droga es un gran negocio, y mientras los primeros interesados en que no se levanten las prohibiciones sin duda son los carteles. Claro. Los carteles son los primeros interesados en que no se levanten las prohibiciones, porque viven de esas prohibiciones, porque gran parte del negocio, gran parte de ese sobrevalor entre producción y venta en calle radica en la prohibición. Dice, yo quisiera dar un dato estadístico, por favor, que nos puede lograr llegar a tener unas conclusiones más concretas de ese tema. A ver, ¿cuánta droga ha incautado la policía y cuántos presos hay por el tema del narcotráfico en el Ecuador? Mire, en el 2014... No nos ocupamos con mayor premura y un énfasis mayúsculo en el microtráfico, que es también una parte complicada. Eso lo vamos a topar. Hay que ustedes que tengan la bondad de referirlo. Perfecto. Mire, en el 2014 se incautan 45 toneladas, en el 2014, 45 toneladas en el año para tráfico internacional, es decir, lo que se presumía que iba a ir fuera del país, y solo 8 toneladas para consumo interno. En el 2015 ya sube a 55 toneladas, en el 2015 para tráfico internacional y 14 toneladas para consumo interno. El 2016, lo que va del año, 2016, los 8 meses, 60 toneladas se han incautado. Informes, datos de la policía. Aclaro, datos de la policía. ¿Qué implica? Que cada vez va incrementándose más la cantidad de droga que hay en el mercado, con el agravante de que solo se incaute el 10%, como se ha dicho aquí. Es decir, en este año 2016 se incautó 60 toneladas. Quiere decir que se produjeron 600 y que 540 están corriendo por el mercado. Eso es terrible. Pero esto es lo que a mí me preocupa, la estadística de carne y hueso, más que la sustancia, las personas que están sufriendo por esto. En el 2015, si se incautaron 14 toneladas para el consumo interno, existieron 7.303 casos, juicios, que se iniciaron por las 55 toneladas que se incautó. Perdón, por las 14 toneladas para el consumo interno. Pero por las 55 toneladas que se incautó
para el tráfico internacional, solo hubieron 735 casos. Por el tema del consumo interno, es decir, por el microtráfico, etcétera, hay 8.041 presos, ¿verdad? 8.041 presos por 14 toneladas y 556 de presos por el tráfico internacional, es decir, por 56 toneladas, 556 presos. Por 14 toneladas, 8.041 presos. ¿Qué significa esto, ecuatorianos y compañeros? Por cada tonelada para tráfico internacional, por cada tonelada hay 10 presos, ¿verdad? Por cada tonelada. Por cada tonelada para consumo interno, pequeño microtráfico, etcétera, 562 presos. Esta es la tragedia, por Dios. ¿Qué significa esto? Que la estrategia es la que está fallando. Más crece la represión, más crece el narcotráfico. Más crece, más cara se vuelve la droga, lo que decía más crece el universo, ese amigo nuestro, Zaffaroni, decía, perdóneme, y lo voy a dar una palabra de Zaffaroni, decía, esta mierda se vuelve más cara. O sea, porque eso es del mercado. O sea, ¿por qué una droga tan perniciosa, tan insustancial como la droga, tiene que venderse a precios tan elevados? Mientras más crece la represión, más armas compran los narcotraficantes. Mientras más crece la represión, más armas quiere la policía para combatir este problema. Más cárceles se llenan de consumidores, de pequeños comerciantes. Más dinero se lava en el Ecuador y en el mundo. Esta es la tragedia, por lo tanto, ¿cuál es el mensaje? Decía, cambiemos la estrategia, esto no es la estrategia. Mire, de 27,000 presos que hay en el Ecuador, no sé la cifra exacta porque lo pido semanalmente a la ministra de Justicia, no quiere enviar la información de cuántos presos no hay y cuántos por narcotráfico y por microtráfico. Pero estimamos que de los 27,000, el 30% son por microtráfico, por pequeñas cantidades de droga. ¿Cuántos son esos? 8,000. El presidente de la República dijo un costo diario del preso en la cárcel, $15. Yo creo que es más, pero pongamos a 15. Los 8,000 presos por pequeñas cantidades de drogas. Por Dios, ecuatorianos, este rato hay cientos de presos por 1 gramo de cocaína, por 2 gramos, condenados a 3, 5 años. Es la tragedia. 8,000 presos, pequeños microtraficantes, los vendedores de subsistencia y gran cantidad de consumidores. En el trabajo de la defensa pública diaria vemos gran cantidad de consumidores sentenciados como pequeños microtraficantes. 8,000 por $15, por 365 días al año, $45 millones. Con $45 millones establecemos mecanismos de prevención más adecuados. Capacitamos, yo prefiero 1,000 psicólogos en vez de 1,000 policías, lo que hicieron en Colombia. Capacitamos a la gente para lograr una política de prevención adecuada. Lo importante en el Ecuador es establecer una política pública contra las drogas que incluya alcohol, tabaco y estas otras drogas, una política pública más humana, una política pública con nuevas La lucha es por el lado de la persuasión. Trabajar con los jóvenes, Pero, ¿cómo se está trabajando ahora con los jóvenes? Yo veo las noticias. 20 policías fueron a dar unas charlas a los jóvenes. Por Dios. Yo creo que el doctor Lautaro Ojeda, yo mismo he investigado muchas cosas en el tema de droga, pero le prometo que yo no me puedo parar frente a los jóvenes que están con otro chip, que necesitan otro mensaje, que tienen otros patrones culturales, que están con otros criterios, a decirle qué hacer para que no se consuma drogas. ¿Cómo va la policía? Señor, las drogas son dañinas. Y señor, si usted le puede encontrar con droga, puede irse a la cárcel. Ese mensaje no es el que deben recibir los jóvenes. Por lo tanto, políticas públicas adecuadas, educación, estrategias diferentes. Los policías han filmado lo que ustedes acaban de mencionar. Doctor Lautaro Ojeda, ellos dicen, nosotros en nuestras filmaciones, los grupos policiales, doctor, hablando del microtráfico, por ejemplo, dicen en una lectura que realizamos, en las filmaciones realizadas por la policía se observa que alumnos llegan a esa zona para adquirir los estupefacientes. Un grupo de muchachos aparentemente normales. Normales en cuanto a que su consumo es más bien novelero, lo toman de otra manera. Pero luego obviamente se sumergen ya en ese mundo de necesidad de las drogas. Bueno,
Los uniformados han comprobado que los microvendedores se camuflan entre los comerciantes. Menores de edad, mujeres, adultos mayores, personas que visitan el mercado. El informe denominado Consumo de Drogas en las Américas, dirigido por la Comisión Interamericana para el Control y Abuso de Drogas, la CICAD, señala que en el 4,2% de estudiantes secundarios hay prevalecencia del consumo de marihuana. Estamos hablando de estudiantes ecuatorianos. Hay prevalecencia de consumo de marihuana, lo que ustedes mencionaron, ventajosamente diría yo, pues no, en el caso de Quito, marihuana. En lo que respecta a la cocaína, el reporte refiere a que es el 1,5%. El estudio de microtráfico y criminalidad en Quito, que desde febrero levanta Diego Cando, investigador asociado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, seguramente es profesor de Flaxo, identifica 3 puntos de la frontera norte por donde ingresa la droga: San Lorenzo, Esmeraldas, Tulcán, Carchi, y el puente que cruza el río San Miguel con dirección a Nueva Lojo, en Sucumbíos. Una vez que los narcóticos entran al país, las redes utilizan ciudades como Ibarra, como Cayambe, para almacenarlos, para despistar los controles policiales. Cuando señala que los narcóticos siempre son ingresados a través de vehículos, como ejemplo de aquello, agentes de inteligencia citan el decomiso de 20 kilos de clorhidrato de cocaína que la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizada, ULCO, detectó en la vía San Lorenzo Calderón. Es una crónica y ustedes no quieren estar para aquello. Pero entonces la pregunta que se impone es, ¿qué permisividad y qué lucha eficiente existe para el negocio del microtráfico, digamos? O esto debe ser alentado con dirá mucha gente que nos está escuchando, va a ser alentado con una inercia como la que está sugiriendo la Defensoría y que ustedes lo apoyan abiertamente, que hay que cambiar de estrategias. Sí, pero no se habla de inercia tampoco. Lo que se habla es que las acciones... Inercia en los medios que se ha venido usando, abandonar esas prácticas de control y de ataque. Abandonar la política de prohibición, exacto, de ilegalidad y de represión, que es otra cosa. Claro. Y enfocarse más bien muy fuertemente en la prevención, en la educación, en las alternativas, además. Como dice Arturo Moscoso en un muy buen análisis que hace en revista Plan B sobre el tema, el pretender implementar políticas de tolerancia cero con respecto al microtráfico de droga no solo es un enorme retroceso en el tratamiento de este problema, que va a incidir además negativamente en los índices de población carcelaria, ¿verdad?, sino que también nos presenta un problema de inconstitucionalidad e ilegalidad. Porque, ojo, si a usted le ponen 3 gramos de cocaína como el límite entre el consumo y el narcotráfico, ¿cómo carajo diferencia cuál es el consumidor y cuál es el vendedor? Claro. Si a un tipo le cogen con 4 gramos, se va preso. Y se va preso, ya es narcotraficante. Claro, eso por supuesto. Eso vale la pena, hay tantos temas sobre esto de destacar. Vale la pena quizá concentrarse en qué tipo de recomendaciones se podría hacer, digamos, porque a veces los diagnósticos se quedan en claro, la fijación de cuáles son los principales problemas, pero la gente dice, bueno, ¿y cómo salimos? No hay posibilidades de salir de esto. Y una de las cosas que se ha mencionado en este foro es el tema de la prevención. Pero el tema de la prevención hay que concebirlo de manera mucho más profunda y amplia. No son las charlitas estas de media hora o de cuarto de hora, ¿no es cierto? Es decir, lo que se ve claramente es que la inversión en prevención por parte del gobierno es mínima. Es mínima. Yo diría, por ejemplo, en el caso del plan de seguridad, originalmente de 340 millones de este gobierno, ¿cuánto se dedicó a prevención? Casi nada. Además, ¿a qué se llama prevención? Exactamente. Porque
Lo que decía Ernesto con toda la razón, van un par de policías a decir, niños, pórtense bien, cuidado con usar drogas, porque si no, les metemos presos. Claro, entonces yo creo que con eso no bajan un gramo. Hay que reconceptualizar eso. Hay que reconceptualizar también el uso de tecnologías. Las tecnologías que utiliza el narcotráfico son las más sofisticadas, mientras estamos, digamos, trabajando con tecnologías que son, digamos, muy pobres. Y creo que un tema que es fundamental, hay que desarrollar lo que se llama la inteligencia estratégica. Eso es fundamental. O sea, es convertir en definitiva la información en inteligencia. ¿Qué significa eso? No quedarnos solamente en el dato, sino qué tipo de consecuencias tiene realmente esa información. No tenemos analistas, que yo conozca, debe haber uno que otro tal vez, no tenemos analistas que hagan análisis estratégico. Lo que tenemos son unos repetidores a veces de información, tal porcentaje, tal indicador y tal. Eso es útil, sin duda. Pero, ¿qué significa eso en términos ya de las estrategias de combatir eso? Yo veo con frecuencia, bueno, ahora cada vez menos, porque se publica cada vez menos estadísticas sobre esto, ¿no? Y no llegan ni siquiera a conclusiones. Peor aún, análisis. No hay un análisis comprensivo. Entonces me quedo solamente en el número de toneladas. No hay institucionalidad que aliente esa configuración que usted quiere dar al debate. No hay. La policía no hace eso. La academia no hace eso. No hay recursos para hacer eso. Ni hay gente que se ha ido preparando en ese campo, en lo que se llama, para los abogados que somos, en la cosa hermenéutica, o sea, de entender y de comprender y proyectar. No. Somos a veces repetidores simplemente de indicadores y de estadísticas que son útiles, insisto, pero sin esta proyección realmente se quedan muy cortas para poder hacer recomendaciones, proyecciones y escenarios. Sí, nos quedamos vaciados un tanto de lo que pensábamos en estas últimas semanas o meses desde que dejamos de hablar de esta temática, por ejemplo, en nuestro medio de comunicación. Y el público que nos está oyendo dice, ¿y? Así es. Ahí está la parte complicada del asunto. ¿Y ahora en qué quedamos? Dice la gente. A ver, una de las cosas que tiene que entender la gente es que una estrategia adecuada con la que se enfocaría el problema del narcotráfico no es una estrategia al corto plazo. Es una estrategia larga. Es una estrategia que demanda recursos, pero que además demanda un compromiso político de lado y lado. O sea, demanda el que no venga un político oportunista a decir, es que están queriendo favorecer a los narcotraficantes. O sea, nunca falta el idiota de esos, ¿no? Que dice, no, es que están queriendo favorecer a los delincuentes. Nosotros vamos a impulsar leyes con más represión, más prohibición, y porque queremos sacar las drogas de las escuelas y de las calles. Todos queremos que las drogas salgan de las escuelas y de las calles. Nadie es tan idiota como metodología. Pero obvio, la pregunta es cómo. O sea, si en Uruguay, por ejemplo, legalizan la marihuana y baja el consumo de la marihuana, quiere decir que ha habido una estrategia exitosa. Quiere decir que la estrategia de tirarle bala o meterle preso no ha sido exitosa porque los niveles de consumo se mantenían altos. Ahora ha bajado el consumo, entonces, bueno, a ver, ahí es donde tenemos que... Pero habría que pensar incluso a veces, bueno, le cargamos la mano a los Estados Unidos y con razón. Pero hay en este momento 15 estados en los Estados Unidos que están realmente ya trabajando en la liberación en definitiva. Así es. Hay 15 estados y hay laboratorios, hay todo un trabajo científico, ¿no es cierto?, de la utilización de otro tipo en definitiva, de... Bueno, pero si bajan el universo de consumidores ya es importante para nosotros. Por cierto. Por supuesto. Claro. Pero a la final del día eso es lo que nos interesa. Claro, pero aumenta. Ellos deberían comenzar a inaugurar esto que ustedes están pidiendo. Gonzalo, en Brasil, pues. Brasil se ha convertido en el segundo consumidor. Entonces las rutas, ¿no es cierto? Ya se puede prever que las rutas y territorios van a variar, pues es obvio, porque es más difícil que entre realmente a los Estados Unidos que entre al Brasil, pues, con los niveles de corrupción también que tiene Brasil. Pero además con una frontera amazónica enorme, imposible además de controlar. Entonces creo que ahí hay que estar muy atentos a esto de cambio. ¿Por qué se cambian los territorios y las rutas? Y no quedarnos, perdóname, no quedarnos en el casito de Galápagos. Eso es una muestra pequeña, digamos, sino verlo, digamos, de una dimensión mucho más amplia, digamos, el tema de las rutas y los territorios. Con el generoso concurso de ustedes seguiremos buscando la verdad. Señoras y señores, en breves instantes
vamos a recibir, y esto va a estar enormemente importante, al doctor Jofre Campaña. El doctor Campaña, y yo le voy a decir, pues él ya me está escuchando, aparecía como un caro amigo de Fernando Villavicencio, pues, de lo que yo recuerdo. Pero se han peleado porque el doctor Jofre Campaña, y le hago desde ya la primera pregunta, ha nucleado empeños para defender, dicen, a los señores Cadena, o al señor Cadena, y a los otros que resultan, a los señores Vaquerizo y otros que resultan indiciados como los que están manejando este momento, este otro tema bien complicado que ayer fue denunciado por Fernando Villavicencio. Focus, el portal Focus, es el que más se ha interesado en el tema que trajo a colación el secretario jurídico del presidente de la República, Alexis Mera. Entonces, el señor secretario finalmente ha reconocido, aunque sea en parte, la validez de las denuncias que ha hecho Fernando Villavicencio. Es una hipótesis, esto que estoy diciendo. Y es escrito por el mismo portal, el portal de Fernando Villavicencio. En realidad, ¿qué ha reconocido el doctor Alexis Mera? Ha reconocido algunas cosas que puntualizan en una última entrega de este relato que está haciendo Focus. ¿Alguien quiere intervenir? Y el doctor García. Lo que pasa es eso lo dijo Mera en el Coavisa, cuando pidió una réplica de una entrevista que hice yo la semana pasada. Entonces, claro, se refería al tema de Villavicencio. A ver, bueno, hay algunos procesos en marcha, hay algunos presos. Quiere decir que las investigaciones se han hecho con alguna rigurosidad y están dando resultados. La réplica corresponde ahora al otro lado, digamos. Y para eso nos hemos permitido nosotros. No estamos aquí para recibirle al doctor Jofre Campaña a pedido de él, pero él también ha tenido la necesidad de una oportunidad para rebatir esto. Ahora, un abogado que está defendiendo a los otros sectores aludidos. ¿Quiere que le ponga un punto en la polémica? Claro. Yo soy abogado de Fernando Villavicencio, le he defendido a Fernando Villavicencio, pero como presidente del Colegio de Abogados, a ningún abogado se le puede estigmatizar por las defensas que haga y por los clientes que asume. Así de sencillo. Por el contrario. Eso sí hay que ser coherentes. Estamos abriendo los micrófonos para que venga el abogado defensor, que es su responsabilidad profesional. Pero por supuesto es como que al odontólogo le estigmaticen por a quién le calza la muela. Porque le saca la muela a usted. Claro. Sí, 8:12.